La revista Análisis Político del IEPRI publicó recientemente su último número dedicado al análisis de la violencia y la criminalidad urbanas. Hoy conversaremos con dos de los coautores del artículo Violencia selectiva del crimen organizado, trayectorias de la violencia urbana post-desmovilización. Y bueno, tengo el gusto de saludar el día de hoy a Camila Andrea Orozco Flores. Camila es internacionalista de la Universidad del Norte y es investigadora del Centro de Pensamiento UN Caribe de la Universidad del Norte. Camila, es un gusto saludarte el día de hoy. Hola a ustedes, muchas gracias también por la invitación, por brindarnos el espacio y también por la publicación del paper. Para nosotros eso es un avance importante también en este espacio de investigación. Es un vacío literario, es una deuda que teníamos pendiente y bueno, se está logrando ahora. Y también tengo el gusto de saludar esta mañana a Reinel Vadillo Sarmiento. Él es magíster en estudios internacionales de la Universidad de los Andes y es investigador de este mismo centro de pensamiento. Reinel, un gusto saludarte. Un gusto saludarte también y muchas gracias por la invitación para conversar. La firma de acuerdos de paz con organizaciones armadas no es equivalente al fin de la violencia. Por el contrario, casos como los de Guatemala, El Salvador y Liberia, por solo citar algunos, muestran que las trayectorias de violencia pueden ser muy dispares. La violencia puede incrementarse, sostenerse en niveles similares a los vistos durante el conflicto o reducirse de forma considerable. Y bueno, las razones que se han considerado para explicar estos resultados son varias, y ustedes mismos señalan. Fallas en los procesos individuales de reintegración, luchas por preservar los recursos ilegales o condiciones endógenas del territorio, ya sea debilidad estatal o desconfianza institucional. Y hay también una pregunta con la que ustedes abren esta importante contribución, y es: ¿por qué la desmovilización de un actor armado hegemónico en un territorio, aunque produce una competencia armada entre varias organizaciones que intentan ocupar sus espacios, no eleva los índices de violencia homicida? Y allí proponen el concepto de competencia armada selectiva. Y quiero precisamente iniciar esta conversación preguntándoles por lo que significa o cómo poder explicar este concepto. Para entender esta teoría hay que entender el enigma de investigación que hay detrás, que justo usted lo mencionaba, y es que hay una amplia literatura que demuestra que el fin de un proceso de paz, por supuesto que tiene unos efectos en reducir la violencia en un montón de espacios, pero se ha encontrado, y hay suficiente evidencia para pensarlo, que también tiene unos efectos de sostenimiento de la violencia o incremento de la violencia. Entonces, más o menos lo que nos dice la teoría hasta el momento es que los actores armados logran, cuando se establecen como hegemónicos en un territorio, establecen un sistema de protección ilegal, y eso hace que más o menos la violencia, que haya un actor armado hegemónico, reduce la violencia paradójicamente, porque el actor logra controlar y ordenar el territorio de algunas formas. Y cuando se va ese actor, entonces hay una suerte de competencia entre los actores que quedan para volverse el nuevo actor hegemónico. Entonces lo que diría la teoría es que la violencia aumenta un momento cuando hay esta competencia, para que cuando haya un nuevo actor hegemónico la violencia se reduzca y se estabilice. Y justamente ahí van nuestros casos, y es que en los casos que estudiamos la cosa no sucedió así, sino que se va un actor hegemónico, empiezan a competir un montón de actores, pero la violencia se sostiene en niveles muy similares, al menos la violencia homicida. Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? La explicación que nosotros ofrecemos es que estos actores tienen un aprendizaje, no sé cómo llamarlo, un aprendizaje criminal, un aprendizaje de sus propias prácticas, y es que entienden que aumentar la violencia tiene altos costos mediáticos y también con el Estado. El Estado puede omitir la presencia del crimen organizado porque es más o menos conveniente siempre que la violencia no aumente, pero cuando la violencia aumenta tiene que responder, ¿no? El Estado tiene que hacer algo para no dañar su imagen en la opinión pública, para proteger a la población o cualquier razón. Pero la respuesta del Estado suele ocurrir cuando aumenta la violencia. Entonces estos grupos aprendieron que no aumentar la violencia es benéfico para su propia presencia en el territorio, entonces lo que hacen es competir, pero de forma selectiva. Ya no van y asesinan a un montón de civiles o asesinan a cualquier persona que se atreva a cuestionar su presencia en el territorio, sino que asesinan unas piezas clave, ¿no? Esa pieza clave puede ser, por ejemplo, un líder social, porque un solo asesinato genera una restricción de la opinión pública, genera
toda esta suerte de miedos que impiden que suceda algo, asesinan a su competidor, entonces a la persona que pertenece a la otra organización, entonces, y la narrativa oficial en algunas ciudades ha sido, de hecho, no, nosotros controlamos las muertes de inocentes, pero no controlamos las muertes de los criminales. Entonces, asesinan, por decirlo así, más criminales o figuras de alto valor público, porque eso genera un mensaje mucho más específico que esta muerte indiscriminada de civiles como la veíamos antes, y esa es la competencia armada selectiva. Se entiende también que estos grupos han entendido cómo eh, articular las dinámicas junto con la presencia del Estado y que también son asesinatos o son acciones violentas que tienen un mensaje concreto, es decir, no es matar por matar, no es desestabilizar la seguridad por desestabilizarla, sino que entienden esas dinámicas como el mecanismo para enviar un mensaje directo a su competencia. Entonces es eso, es una competencia selectiva armada, o sea, ya tienen un objetivo claro. No es tanto una competencia contra el Estado o no es una competencia contra la institucionalidad, sino es una competencia entre pares. Quiero ahora preguntar, digamos, por la metodología empleada, pero también teniendo en cuenta que ustedes seleccionaron 3 ciudades del Caribe colombiano, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, durante los años siguientes a la desmovilización del bloque norte de las antiguas AUC en 2006 para realizar, digamos, este análisis. ¿Cuál fue esa metodología? Pero también, ¿por qué decidieron elegir estas 3 ciudades? Decidimos escoger esas 3 ciudades entendiendo primero porque en el Caribe colombiano se ha entendido como las regiones más golpeadas por el conflicto, esas regiones del sur de Córdoba, sur de Bolívar, los Montes de María. Entonces, toda esa región del Caribe ya hay investigaciones sobre lo que ha pasado ahí, cómo ha sido la desarticulación de estas organizaciones criminales, tanto la JAUC como la guerrilla, qué ha pasado ahí con el conflicto. Es decir, ya hay todo un bagaje académico en esas subregiones de la costa Caribe. Sin embargo, hay un vacío académico en tanto a la violencia urbana, a lo que ha pasado también en relación al conflicto en las ciudades, y decidimos escoger las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, entendiéndose también como ciudades distrito, como capitales de departamento, con capitales que tienen también similitudes entre ellas, y es que todas las 3 tienen puertos, tienen salida directa al mar, tienen también salida directa al Océano Atlántico. Entonces, son ciudades que, si bien comparten factores comunes, también tienen dinámicas distintas entre ellas y que también son urbes, y que no hay investigaciones que se hayan adentrado mucho a investigar qué pasó en las ciudades también con la desmovilización de las AUC en este caso en particular, y cuál ha sido la dinámica del conflicto armado en relación a lo urbano. Yo podría complementar la metodología, un par de cosas. La primera es que estas 3 ciudades además coinciden en el hecho de que las 3 están en lo que algunos autores llaman la fase avanzada o la fase de exportación del narcotráfico. Es decir, en ninguna de las 3 se siembra o procesa clorhidrato de cocaína, sino que son puntos de exportación, pero al mismo tiempo son ciudades con trayectorias históricas divergentes, ¿no? Pero tenemos Santa Marta, en la que hubo presencia de prácticamente todos los actores del conflicto, y tenemos Barranquilla y Cartagena, en las cuales estuvieron como hegemónicas las AUC, pero no hubo una gran presencia de insurgencia, por ejemplo. Entonces, así como teníamos estos casos que parecían muy similares, también tenían diferencias que queríamos observar. La metodología que utilizamos fue un estudio de casos múltiples, es decir, reconstruimos los 3 casos a partir de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y triangulamos esa información con informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, con artículos de prensa y artículos académicos. Y algunos datos los sacamos de derechos de petición que solicitamos a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, y en estos lo que buscábamos era tratar de entender, ok, estos son los homicidios, el número grueso, que es el dato que solemos tener, pero de estos homicidios, ¿cuántos son cometidos por grupos del crimen organizado? ¿Cuántos se atribuyen, por ejemplo, a delincuencia común? ¿Cuántos se atribuyen, qué sé yo, a robos o a riñas o a cosas que ya no tienen que ver con el crimen organizado? Y la idea era ver si en el tiempo uno podía observar si los homicidios mantenían una misma dinámica. Es decir, uno esperaba
que después del 2006, o esa era nuestra hipótesis, la cantidad de homicidios atribuidos al crimen organizado aumentaran, y eso fue lo que observamos. Entonces, más o menos, esa es la forma en que tratamos de demostrar la hipótesis, de forma cuantitativa, pero a partir de todos los informes y las alertas tempranas, como también dándole un tinte de una narrativa cualitativa y que no todos fueran datos duros, y que eso no nos hablara pues en sí mismo de la ciudad. Ahora, ambos han señalado que encontraron unas similitudes, pero también pues unas diferencias al analizar los casos en estas tres ciudades. Y precisamente la pregunta que ahora les quiero hacer es esa, es en esa comparación de estas tres ciudades, ¿qué rupturas y qué continuidades encontraron con el paramilitarismo? Aquí, esta es otra discusión también que desde el Centro de Pensamiento de un Caribe llevamos rato tratando de pensar, y es esta idea a veces difícil de plantear en el escenario público, pues por todo lo que implicó el paramilitarismo en Colombia y las heridas todavía abiertas del conflicto. Pero el punto con este artículo también era un poco desmitificar o tratar de entender, ¿no? Es un poco, a veces uno queda con más preguntas que respuestas cuando hace estos ejercicios, pero era un poco tratar de entender, bueno, cuando se acaban las AUC, ¿qué pasa con el paramilitarismo en Colombia? Y yo creo que la respuesta más sincera, más honesta es, queda un poco de todo, es decir, no podemos hacer una respuesta súper comprensiva, no, se fue y se acabó, o siguió siendo idéntico. Yo creo que es ninguna de las dos. Entonces, por eso tratamos de tener esta mirada un poco más detallada, que sí puede ser menos parsimoniosa, pero creo que es más adecuada a la realidad. Entonces, por un lado, efectivamente, cuando se van las AUC, se desmovilizan. Muchos de los grupos que quedan en los territorios mantuvieron las lógicas de las AUC en términos de estructuras de violencia, incluso varios mandos medios tomaron el mando de algunas organizaciones, no todos, porque tampoco está bien estigmatizar la desmovilización de las AUCEP, que termina poniendo en riesgo un montón, y terminó poniendo en riesgo esta narrativa de son lo mismo, terminó poniendo en riesgo un montón de desmovilizados. Y no, porque también hay un montón de reclutas nuevos, y esa es una de las diferencias. Es decir, puede que se sostenga la estructura en el sentido de, por ejemplo, en Barranquilla quedaron algunos grupos que literalmente le compraron a las AUC la franquicia. O sea, era una suerte de yo me quedo y te pago para que yo me quede con tu negocio. Entonces, por supuesto, ahí hay una continuidad, y es que estos eran mandos medios de las AUC que compraban el negocio y se quedaban delinquiendo, pero al mismo tiempo, como muchos sí se desmovilizaron, tenían que reclutar a un montón de personas nuevas que no tenían esta formación criminal o política derivada de la idea misma del paramilitarismo que ejercieron las AUC. Entonces, yo diría que se mantuvo el repertorio de violencia, y por eso uno ve descuartizamientos, desmembramientos, que eran unas técnicas muy traídas de las AUC y aprendidas. O sea, un grupo armado no aprende o no nace descuartizando. Esto es una práctica de violencia que se aprende. Entonces, ahí hay como unas continuidades en las formas de ejercer violencia. Hay continuidades en los lugares en los que quedan. No es casual que los grupos actúen en lugares similares a los que estuvieron las AUC. Entonces hay un aprendizaje criminal de qué es más lucrativo, dónde, qué hago, a quién extorsiono, por dónde saco la droga. Este tipo de conocimientos quedan, y es imposible que no queden luego una desmovilización. Pero hay varias rupturas. Por ejemplo, uno en estas ciudades no observa vocación contrainsurgente de los grupos que quedan. Es decir, ya no persiguen lo que las AUC llamaron a la izquierda no armada, que eran como las universidades, por ejemplo, universidades públicas, profesores, activistas, miembros de sindicatos. Empieza a desaparecer lentamente. No hay una ruptura, porque pues, así no funciona el mundo. No es como que se acaba el año y empieza otra cosa, pero uno se observa entonces una tendencia a la reducción de estos homicidios, porque ya no les interesaba perseguir a la insurgencia. De hecho, muchos de estos grupos hacen pactos con guerrillas y con insurgencias en otros lugares. Entonces desaparece un poco la vocación de contrainsurgencia de las AUC en estos nuevos grupos, que no parece importarles. La relación con la fuerza pública cambia. Sigue habiendo vínculos, no quiero decir que no, pero uno observaba con las AUC una suerte de entramado entre AUC e instituciones muy fuerte. Y hay muchas formas de demostrar eso. En Barranquilla, la sede de las AUC estaba a la vuelta, por ejemplo, del DAS. O sea, ¿cómo es posible que el DAS, nuestro organismo de inteligencia, no se diera cuenta de eso? Bueno, hay un montón de homicidios de activistas que al parecer fueron planeados en concordancia entre AUC y DAS. Y lo que uno observa ahora es un poco más una lógica clientelista de estos nuevos grupos, que es como
te pago, le pagan al policía de la cuadra para que se haga el de la vista gorda, le pagan a un miembro de la institución para que transite armas, por ejemplo, y se las entrega a los grupos, pero no estas relaciones institucionales gruesas o de largo plazo y casi que imbricadas en ambas que uno observaba con la SAUCE. Entonces, y finalmente una última diferencia que quisiera mencionar es que estos grupos ya no tienen un carácter nacional o no, como las AUC que terminaron siendo un ejército nacional, como uno lo llame, federal, o sea, con unas lógicas locales muy fuertes, pero al mismo tiempo había una lógica nacional que uno no podía desconocer, o sea, y se fortalecían entre ellos, ¿no? Entonces, si estaba débil una cuadrilla de las AUC o un bloque, pues se enviaban refuerzos de otro lado. Esto ya uno no lo observa en estos nuevos grupos porque estos tienen un carácter muy local y por lo general están centrados en una región, incluso una ciudad. Los grupos de Barranquilla son diferentes a los de Santa Marta y a los de Cartagena y no les interesa tener una lógica nacional o ser desplegados por todo el territorio nacional, sino quedarse en su ciudad y dominar una pequeña porción del mercado. Entonces ya no tienen esa fortaleza nacional de un ejército paramilitar que tuvieron las AUC. Entonces ahí están como las continuidades, pero también esas rupturas. Yo podría decir que ya no podríamos estar hablando de paramilitarismo principalmente por eso, porque el paramilitarismo tenía unas bases lógicas y estratégicas muy sentadas que cuando se desarticulan, si bien continúan ciertas dinámicas, no se puede pretender que continúen de la misma manera. Entonces, como lo venía diciendo Reinel, este discurso antiinsurgente, también redujeron crímenes como el desplazamiento forzado, las masacres, es decir, ya es algo más que va relacionado al crimen organizado y no tanto a un crimen que tiene de base una ideología o que tiene un discurso político. Entonces, digamos, esas son las rupturas y las continuidades que se observan y que ya René las ha dicho bastante. Quiero cerrar esta conversación preguntándoles acerca de, digamos, los principales hallazgos o las principales conclusiones a las que llegan ustedes en este artículo y esta pregunta también ligada con el aporte que ustedes consideran es el más importante. Yo diría que el principal hallazgo de nuestra investigación es precisamente eso, demostrar que en las ciudades principales, estas 3 ciudades principales, hay efectos de la desmovilización de las AUC y que precisamente esos efectos es la articulación de estos distintos grupos armados organizados que también interpelan en las decisiones, que también interpelan la seguridad y sobre todo, digamos, como de contrarrestar ese discurso de negacionismo que ha habido sobre todo en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en donde dicen aquí la ciudad no pasó nada, nos estamos completamente alejados del conflicto, aquí lo que hay son bandas, pandillas que pueden poner en jaque la seguridad, pero que no tienen un discurso o que no tienen tampoco unas estrategias dirigidas a desestabilizar esas organizaciones y esos grupos de crimen organizado. Entonces, básicamente, nosotros lo que queríamos también era traer a colación ese tema en particular, sobre todo por esta ola de inseguridad que vivimos en estas ciudades en los últimos meses, y decir como, hombre, aquí sí ha habido conflicto, en las ciudades es necesario hablar de conflicto, y estas 3 ciudades en particular, que son capitales, que son distritos, también necesitan tener un enfoque diferencial para hablar de conflicto armado. Entonces, esos fueron nuestros principales hallazgos y nuestra motivación principal era esa, tratar como de llenar ese vacío académico que ha habido con referencia a la violencia urbana relacionada al conflicto. Pero uno quisiera que esa fuera un poco la discusión que se generara y es que a veces da la sensación de que, dado porque la gente no observa y las mismas autoridades no observan a personas en camuflado y con armas largas en las calles, entonces el crimen organizado no está en la ciudad y de hecho ese es el discurso. En Barranquilla, por ejemplo, hemos tenido 15 o 16 años de disputas entre el crimen organizado y todavía la alcaldía suele decir, no, en Barranquilla no hay crimen organizado, quieren entrar, pero no hay crimen organizado. Entonces hay una suerte de negación, como si la negación en sí misma impidiera que el fenómeno existiera. Entonces, de acuerdo con Camila, yo también diría un par de cosas más. La primera es que yo siento que este artículo apunta a pensar el crimen organizado también a partir de unas lógicas estratégicas. A veces da la impresión de que se cree que la presencia de crimen organizado implica pues destrucción, desorden, violencia desmedida,
pero estas ciudades y estos casos nos muestran que el crimen organizado a veces suele ser también ordenado y le interesa ordenar el territorio, ¿no? Al crimen organizado le interesa que el territorio permanezca ordenado para generar esta sensación de normalidad. Como que les es funcional que la cosa funcione medianamente estable, porque lo contrario implicará un montón de atención institucional, posiblemente atención de otros competidores armados. Es decir, que el crimen organizado no se mueva o no se mueva visiblemente, porque se mueve, pero que no lo hagan visible, no debería ser una señal de que no hay, sino todo lo contrario, ¿no? Que aquí el crimen organizado tiene un poder capaz de ordenar el territorio mayor al que uno pensaría. Y lo segundo es una cosa que todavía estamos tratando de dilucidar, o sea, que yo no creo que el artículo lo dilucide o que yo tenga la capacidad de decirlo, pero, pero me parece que esto también da cuenta de que hay que empezar a cuestionarnos esta idea de lo que implica la presencia del Estado y la presencia del crimen organizado como si fueran dos aristas que no se encuentran. Por el contrario, lo que uno observa en estas ciudades y que si yo creo que uno extiende la búsqueda a otros espacios es que el crimen organizado y el Estado no son dos esferas aisladas que no se tocan y que son enemigos a muerte. Tampoco pues son uno solo, porque reitero, ya no existen estas relaciones que uno veía con las AUC, pero parece que hay una coexistencia entre Estado, crimen organizado, que a ninguno de los dos les incomoda en algún punto. Es decir, la violencia se sostiene. Yo siento que hay una suerte de acuerdo tácito, no estoy diciendo que esto sea pues hablado y que tengan esta lógica de sentarse a conversar Estado y crimen. Puede pasar, pero al menos no en estos tres casos que vimos, pero al menos sí hay una coexistencia, ¿no? Como, ok, soy el Estado y permanezco vendiendo una idea de ciudad maravillosa, pujante, que avanza. Al mismo tiempo tengo unos espacios en la ciudad controlados por el crimen organizado, pero desde que esos espacios no exploten, desde que no tenga una ola de homicidio gigante, una ola de crímenes, de extorsiones, que la gente denuncie y me pierdan esta imagen de ciudad, a mí no me importa mucho este crimen organizado, ¿no? Y por eso lo niego y por eso vivo con él. Es como tener un elefante en la casa, pero hacerme el que no existe el elefante. El elefante come solo, el elefante se baña solo, no me hace ruido hasta que el elefante pisa a alguien. O sea, es como más o menos esta lógica de coexisto y estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, y a nadie le molesta y a nadie le parece problemático. Entonces, también yo creo que por ahí tratamos, y eso es algo que estamos tratando de hacer, abrir esta idea de qué implica esa coexistencia entre Estado y crimen organizado, que todavía está un poco pensada muy desde esferas distintas que la una molesta a la otra, y bueno, parece que no siempre son molestas para el uno para el otro. Camila, Rainel, muchas gracias por esta conversación y esta presentación del artículo. Y bueno, pues les extiendo un saludo hasta Barranquilla.